Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que voy a enseñaros sobre las comisiones de Binance. Os voy a enseñar cuáles son todas las comisiones que nos encontraremos dentro de Binance y os voy a enseñar lo más importante, que es cómo podemos reducirlas al máximo dentro de la plataforma. Este tutorial es probablemente uno de los tutoriales más importantes que estoy haciendo dentro del exchange de Binance hablando de criptomonedas, ya que ahorrar en comisiones siempre nos va a permitir ganar dinero y comprar otras criptomonedas. Por eso te recomiendo que escuches los tips que te voy a dar a lo largo del vídeo, ya que voy a tratar 5 transacciones, 5 pasos o 5 steps, como prefieras llamarlo, donde Binance nos va a cobrar comisiones y donde nosotros vamos a poder reducirlas al máximo posible. Por eso, quédate al vídeo, estate atento, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y para hacernos un esquema mental antes de comenzar con el vídeo vamos a hablar de 5 transacciones de las cuales nos van a cobrar comisiones. La primera transacción son los depósitos. Como estaréis viendo en mi pantalla ahora mismo, yo estoy dentro de la página de depositar dentro de Binance. De hecho, si nosotros nos vamos a la parte de billetera, nos vamos a billetera o visión general, aquí podremos irnos a la opción de depositar si le damos a depositar, ¿vale? Aquí nosotros podremos depositar los fondos que nosotros queramos y podremos elegir dentro de todos estos métodos. Vamos a elegir uno cualquiera porque se nos va a abrir esta ventana que habíamos visto antes y, como veis, dentro de la parte de depositar nos aparece fiat y criptomoneda, ya que nosotros podemos depositar tanto fiat como criptomonedas. Vamos a ir paso por paso. Primero vamos a hablar del fiat, es decir, cuando nosotros queremos depositar monedas nacionales como puede ser el euro, el dólar, los rublos, etcétera. Podemos depositar aquí todas las monedas y encontramos diferentes métodos para hacerlo. Encontramos la transferencia bancaria, la tarjeta bancaria, Ideal, billetera Zcash, billetera Etana, etcétera. Evidentemente nos van a cobrar menos comisión dependiendo del método que utilicemos. En este caso, la transferencia bancaria es el método que yo recomiendo, ya que es el método, junto con estos dos que vemos abajo, el billetera Zcash, que menos comisión nos va a cobrar. De hecho, si aún no tienes una cuenta nueva y quieres ahorrar en comisiones, utiliza el enlace de referidos que te dejo en el primer comentario, ya que obtendrás un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital. Esos son otras comisiones que nos van a cobrar, pero en este caso estamos hablando sobre los depósitos. Más adelante hablaremos sobre el trading, sobre los retiros y sobre las operaciones. Así que, continuando con el tema de los depósitos, yo siempre recomiendo utilizar la transferencia bancaria. En este caso, dado que ha tenido lugar el Brexit dentro de Europa, ahora mismo Binance se encuentra en Reino Unido y para aquellas personas que vivan en Europa, las transacciones, es decir, las transferencias hacia Binance, cuando nosotros depositamos nuestro dinero, van a llevar asociada una comisión por parte de nuestro banco. Por eso, yo en incontables ocasiones he recomendado hacerse una cuenta con el banco N26. Te voy a dejar aquí una tarjeta para que aprendas a crearte una cuenta dentro del banco N26 y en este tutorial explico para qué sirve el banco N26, etcétera. Básicamente es un banco digital que nos permitirá realizar transacciones hacia Binance cobrándonos 0 comisiones aún estando fuera de la Unión Europea. Nos permitirá hacer transacciones a Reino Unido, a Estados Unidos, a cualquier país que esté fuera de la Unión Europea sin que nos cobren ninguna comisión. Por un lado, hemos aprendido a realizar depósitos fiat con 0 comisiones, con una transferencia bancaria que tarda en torno a 1 o 2 días laborales, con un banco digital que nos permitirá ahorrar todas las comisiones. También podemos depositar criptomonedas desde otra cuenta, como puede ser la de Coinbase. Yo hice un tutorial enseñando cómo traspasar dinero de Coinbase a Binance y de Binance a Coinbase. Si quieres aprender, también te lo dejo aquí en las tarjetas, pero básicamente es muy similar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una dirección del wallet, una dirección de nuestra cuenta de Binance o de Coinbase, y aquí nosotros, bueno, nos pone el balance, nosotros podemos depositar la moneda que nosotros queramos. Obviamente tenemos que tener esa criptomoneda, no podemos depositar una criptomoneda ficticia, y las comisiones para recibirlo va a depender del sitio donde nosotros los estemos emitiendo. Es decir, que si por ejemplo estamos emitiendo los de Coinbase hacia Binance, las comisiones se las va a llevar en este caso Coinbase. Nosotros pagaremos comisiones cuando hagamos retiros de criptomonedas desde nuestra cuenta de Binance a otra cuenta. Eso lo vamos a ver al final del tutorial. Pero bueno, es importante saber que Binance no nos cobra ninguna comisión al ingresar criptomonedas desde otra cuenta, desde otra cartera, y eso está muy bien. Bien, explicado el tema de los depósitos, ahora vamos a ir con la siguiente comisión que nos cobra Binance y que vamos a intentar reducirla al máximo posible. Y en este caso, como vemos en mi pantalla, vamos a ir a la siguiente opción, que es la de transferir. Es decir, cuando nosotros hagamos transferencias desde una cartera como puede ser la billetera Spot
a la billetera de futuros porque deseamos operar con apalancamiento, deseamos hacer trading intradiario y queremos transferir nuestras criptomonedas desde la billetera spot a la billetera de futuros, a la billetera margin, etcétera, a la billetera que nosotros queramos dentro de Binance. Y esto es potente porque Binance no nos va a cobrar ninguna comisión siempre que nosotros queramos realizar transacciones dentro de la billetera de nuestra cuenta de Binance. Esto es importante, no os preocupéis porque no nos van a cobrar comisiones al hacer transferencias dentro de nuestra cuenta de Binance y podremos hacerlo. De hecho, aquí nos lo pone, las transferencias internas de Binance son gratuitas. Dicho esto, vamos con la tercera comisión, que en este caso son las comisiones de trading. Como vemos en pantalla ahora mismo, tengo abierta una comisión de trading y nos pone tu nivel de comisión de trading es VIP 0. Ahora os voy a explicar qué son los niveles VIP, cómo podemos ahorrarnos comisiones, etcétera. Te dice, sube a VIP 1 negociando 49,98 Bitcoin en el mercado spot o negocia 249 Bitcoin en el mercado de futuros. También puedes aumentar tus existencias a 49,90 BNBs. Evidentemente es mucho. Aquí nos pone el volumen de trading en spot, en futuros y el saldo en BNBs. Este saldo, por cierto, es importante. Es el saldo que tienes en la billetera spot o en ahorros flexibles, porque si, por ejemplo, que es mi caso, yo lo tengo en ahorros bloqueados, no es el saldo disponible porque está bloqueado, ¿vale? No está disponible. Es decir, que no contéis con vuestros BNBs que tenéis en staking bloqueado o en cualquier producto que esté bloqueado, porque no va a ser un saldo que nosotros tengamos disponible. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Que cuanto más volumen nosotros tenemos para operar, teniendo en cuenta estos valores que acabamos de leer, subiremos de nivel, subiremos a VIP 1, a VIP 2, etcétera. Nosotros subiremos de nivel en función de las criptomonedas y del volumen, del tamaño de nuestras posiciones de dinero que tengamos dentro de la plataforma. Cuanto más tengamos, más barato va a ser tradear, más barato va a ser realizar operaciones y menos comisiones nos van a cobrar. De hecho, si seguimos bajando, dice, disfruta más beneficios con los descuentos de comisiones al usar BNB en las siguientes transacciones. Aquí vemos lo que tengo disponible, también te da la opción de comprar BNB, que yo en este caso no voy a hacerlo. Dice, comisiones de trading, paga comisiones con BNB, 25% de descuento. Bien, esto es importante, yo tengo siempre esta opción seleccionada, ya que lo que te está contando es que básicamente cuando nosotros estemos haciendo trading, tanto comprando como vendiendo dentro de la plataforma, quiero que me cobren las comisiones en BNB, ya que me van a cobrar siempre un 25% menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo siempre recomiendo tener cierta cantidad, aunque sea muy poquita, en BNBs dentro de nuestra cartera spot disponible, es decir, no en ahorros bloqueados, para pagar menos en comisiones, y se nos queda de esta manera. En vez de pagar un 0,1% de comisiones siempre que compremos o vendamos criptomonedas, estaremos pagando un 0,075%. Pero para esto tenemos que tener BNBs, no podemos tener esta opción activada y no tener ningún BNB dentro de la cartera. Es súper importante tener un poquito de BNB dentro de la cartera si tenemos esta opción seleccionada, porque si no nos van a cobrar el 0,1%. A ver, que tampoco es mucho, no nos vamos a alarmar, pero es importante saber que tenemos que tener cierta cantidad de BNB. De hecho, como veremos más adelante en este vídeo, el BNB es una criptomoneda que nos va a facilitar la vida dentro de Binance, nos va a reducir comisiones y nos va a mejorar mucho con la tarjeta Visa, que ya os explicaré en futuros tutoriales. Si seguimos bajando, vamos a encontrar las comisiones de trading en función del nivel VIP que seamos. Como os he comentado, cuanta más cantidad de Bitcoin, cuanta más cantidad de criptomonedas tengamos, mayor nivel de VIP vamos a ser dentro y menos comisiones vamos a pagar. De hecho, aquí te lo pone, para un VIP 0 pagaremos un 0,1% de comisiones, VIP 1 0,09 y así bajando hasta ser un VIP 9, que es el nivel máximo, cuando tienes más de 150.000 Bitcoins, que es que ahora mismo no conozco a nadie que tenga 150.000 Bitcoins, pero bueno, también te da la posibilidad de tener más de 11.000 BNBs para reducir las comisiones al máximo dentro de la plataforma de Binance. De esta manera hemos aprendido a reducir también las comisiones dentro de la operación. Aquí también nos aparecen las tasas de interés para el préstamo de margen, para el préstamo de futuros, pero va todo en relación con la cantidad que nosotros tengamos de Bitcoin o de BNB dentro del mercado. Os voy a dejar un link con esta página para que la tengáis accesible y podáis acceder a las comisiones dentro de Binance, y podréis verlo en el primer comentario del vídeo también, donde os he dejado el enlace de referidos para que os creéis una cuenta si no la tenéis creada. Bien, ya hemos explicado la tercera comisión que nos cobra Binance dentro de la plataforma. Recordamos, primero depósitos, transacciones dentro de la misma plataforma de Binance y ahora operaciones de compra-venta de criptomonedas dentro de la plataforma. Ahora vamos a ir con la cuarta, que en este caso es el tema de la tarjeta Visa que os he explicado antes. Ya haré tutoriales más adelante sobre cómo crearnos una tarjeta, cómo usarla, qué beneficios tenemos,
en cuestión es que nosotros, por utilizar la tarjeta de Binance, vamos a recibir un reembolso de todo aquello que estemos pagando con esta tarjeta en función de los BNBs que tengamos. De hecho, si bajamos, aquí nos lo pone. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 10 BNBs, recibiremos un reembolso del 2% siempre que realicemos pagos con la tarjeta de Binance. Vosotros con lo que tenéis que quedar también es con este valor de aquí, que a partir de cierto límite, a partir de cierto valor de BNBs, nosotros recibiremos un reembolso si pagamos con la tarjeta de Binance. Si estás viendo este vídeo y todavía no tienes una tarjeta de Binance, ten paciencia, porque en próximos tutoriales enseñaré a hacerla. Dejaré un enlace aquí en las tarjetas para que puedas verla y crearte una tarjeta y pagar con ella para recibir cierto cashback siempre que utilicemos la tarjeta. Dicho esto, ya hemos explicado cómo reducir algunas comisiones. Vamos con la quinta, que en este caso es los retiros, tanto de dinero fiat como de criptomonedas dentro de la plataforma de Binance. En este caso vemos que para el fiat también encontramos retiros de transferencia bancaria o a tarjeta bancaria o tarjeta Visa. En este caso nos cobra un 0,8% de comisión en euros para transferencia bancaria y para tarjeta bancaria Visa más de lo mismo. De la misma forma que antes os he recomendado utilizar el banco N26, os lo vuelvo a repetir, utilizad este banco porque si no nos van a cobrar comisiones al recibir dinero a nuestro banco español, ya que desde Binance nos estarán haciendo una transferencia desde un país inglés en este caso y nos van a cobrar una comisión para flipar. Así que haceros la cuenta en N26 porque vais a ahorraros muchas comisiones. En este caso yo siempre recomiendo hacer una transferencia bancaria. Nunca he utilizado la billetera Azcash, es otro tipo de pago. Ya haré futuros tutoriales para explicarlo, pero de momento yo me quedo con la transferencia bancaria. Utilizad el banco que os he dicho y ahorraremos todas las comisiones. Es importante saber que el dinero se nos va a ingresar en torno a 1 o 2 días laborales y en caso de que lo hagamos con tarjeta bancaria será una transferencia bastante más rápida. Pero de todas formas yo recomiendo utilizar la transferencia bancaria porque ahorraremos más comisiones. Si nosotros queremos transferir criptomonedas en vez de transferir dinero fiat a nuestra cuenta bancaria y queremos transferir criptomonedas a otra cuenta, como puede ser en la cuenta de Coinbase o a otra cuenta de Binance o a una billetera fría o lo que sea, pues es como hemos visto antes. Nos da la opción de seleccionar la moneda, que obviamente tenemos que tener dentro de la plataforma de Binance. Aquí nos ponen los balances, estos son los balances que yo tengo en Spot y te dice, solo puedes retirar fondos de tu cuenta Spot. Para retirar fondos de otras cuentas, transfiérelos primero a tu cuenta Spot. Es importante, al retirar hacia la dirección de Binance al destinatario, la cantidad de la comisión será devuelto por defecto a la cuenta actual. También es importante, y te dice, no hagas retiro directamente a una dirección de Crowdfund o ICO, ya que a tu cuenta no le sale, acreditarán los toques de dichas ventas. Vale. Aquí nos dice que pongamos la dirección del destinatario, de la cartera del destinatario, ¿vale? Aquí nosotros podemos incluirla y nos dice qué red estamos utilizando para transferir estas criptomonedas. En función de la red que utilicemos, nos van a cobrar una comisión o nos van a cobrar otra. Si utilizamos la de Binance Smart Chain, pues nos van a cobrar esta cantidad en Bitcoin, que básicamente son 30 céntimos. Si utilizamos la cadena de Binance, la Binance Chain de BNB, pues nos van a cobrar 0,07, etcétera. Estas comisiones no se pueden reducir actualmente, únicamente con el enlace de referidos que te he dejado en el primer link del comentario, pero bueno, es importante saberlas y es importante hablar de ellas para tenerlas en cuenta siempre que nosotros queramos realizar transacciones desde una cartera a otra. Aquí abajo te pone el retiro mínimo de bitcoins, en este caso yo no tengo esta cantidad disponible, pero bueno, es importante saber que el retiro mínimo de bitcoin es este que pone aquí. Bien, tigres, ya hemos visto las 5 comisiones que podemos encontrarnos dentro de Binance, os he enseñado a cómo reducirlas y si quieres aprender más cosas dentro de Binance, mírate este otro vídeo que te dejo aquí o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!